Bienvenidos a FESalud Conecta con el doctor Enrique de Madaria Pascual, médico especialista en aparato digestivo del Hospital General de Alicante, doctor Balmis, y también presidente de la Sociedad Española de Gastroenterología. Hoy vamos a tratar el origen de las molestias estomacales, como son las úlceras. Pero antes, doctor de Madaria, ¿nos puede explicar qué es la indigestión y el papel que juega la bacteria Helicobacter pylori en el estómago? Buenos días, Gregorio. Mira, el estómago es una especie de bolsa que recibe los alimentos que comemos y bebemos y en el que se inicia el proceso de digestión. Produce un líquido, el jugo gástrico, que básicamente contiene un potente ácido, el ácido clorhídrico, y una proteína que se llama pepsina. El ácido, por un lado, esteriliza el contenido del estómago, matando las bacterias, los hongos, los virus que ingerimos cuando comemos algo, pues está lleno de bacterias, está lleno de bichos, digamos. Este ácido los elimina, los mata, contribuyendo a que no tengamos infecciones digestivas. Por otro lado está lo que llamábamos la pepsina, esa proteína. La pepsina necesita un ambiente ácido para funcionar. Si no hay un ambiente ácido, pues no hace su función. ¿Cuál es su función? Pues es una proteína capaz de digerir las proteínas. Gregorio, si te comes un filete, la pepsina rompe las moléculas de las proteínas que hacen el filete para ayudar a digerirlas. Luego habrá más adelante otras proteínas que lo rompan aún más. En general, las proteínas que tenemos los seres vivos, desde las plantas, los animales, las bacterias, que realizan cambios químicos como la pepsina, se llaman enzimas. Así que la pepsina es una enzima y nos ayuda a digerir, es una enzima digestiva. Pues la superficie que tapiza el interior de nuestro tubo digestivo, ese sistema de tubos huecos que tenemos para digerir la comida y que va desde la boca hasta el recto, esa superficie se llama mucosa, la podemos ver si vemos la parte del labio húmeda, eso ya es mucosa. Así se llama la superficie que tapiza el interior de todo el aparato digestivo en sus tubos huecos, como el esófago, el estómago, el duodeno, el intestino delgado y el grueso. Bueno, pues como podrás imaginar, si el estómago es un ambiente muy ácido y con proteínas que digieren y que rompen, pues la mucosa, el revestimiento del estómago es especial porque necesita ser muy resistente al ácido y a la pepsina, porque nosotros tenemos proteínas en nuestro cuerpo que podría la pepsina romper y el ácido quemar. Por eso las células que forman esa mucosa son especialmente resistentes y tienen una capa de moco que les protege. Digamos que en este videoblog vamos a hablar de una serie de molestias que referimos en lo que la gente llama el estómago, que es la parte central y alta de la barriga. Y te he de decir, Gregorio, que estos síntomas son de los más frecuentes que sufre la población, ya que hasta cada 2 de 10 personas tienen molestia en esta zona alta y central de la barriga. Y en líneas generales podemos llamar a estas molestias dispepsia. La dispepsia incluye síntomas que yo creo que todos hemos tenido, tan frecuentes como el dolor o la quemazón en esa zona, la hinchazón en la parte alta de la barriga cuando comemos, o el sentirse muy lleno tras comer poca comida, lo que llamamos saciedad precoz, que con comer un poquito te sientes demasiado lleno y eso es un síntoma molesto, el saciarte pronto, el estar lleno pronto. Cuando tenemos un caso de un paciente con este tipo de molestias, hay dos grandes posibilidades. La primera es que haya una enfermedad concreta que puedes ver en las pruebas médicas y que podemos tratar, es la dispepsia orgánica, es decir, dispepsia orgánica la llamamos los médicos a las molestias de la parte alta de la barriga, que hay una enfermedad detrás. Pueden ser muchas enfermedades y hablaremos de ella, úlceras, lo que sea. Pero otra posibilidad que curiosamente, y esto a la gente le llama mucho la atención, es mucho más frecuente, es que no haya una enfermedad detrás de esas molestias. Una enfermedad me refiero detectable con pruebas. Esto es lo que se llama dispepsia funcional. Doctor de Madaria, todavía no ha mencionado a la única bacteria que puede vivir en nuestro estómago. Hay una bacteria que vive en nuestro estómago, como bien dices, vive en la superficie interna del estómago, que hemos dicho que se llama la mucosa gástrica. Repito un poquito para no perdernos, la mucosa gástrica está formada por células que tapizan el interior del estómago. Para poder sobrevivir al ácido y a la pepsina, se tiene que proteger y lo hace, entre otras cosas, produciendo una capa de moco que tapiza
toda esa superficie, toda la mucosa, por eso se llama mucosa de moco. Hay una capa de moco que protege del ácido y de la pepsina del estómago para no digerirnos a nosotros mismos el estómago, para no autodañarnos. Bueno, pues la mitad de la población, Gregorio, la mitad de la gente que conoces, en esa capa de moco y pegado a las células de la superficie del estómago, vive una bacteria que se llama Helicobacter pylori, que se ha adaptado a lo largo de millones y millones de años. De hecho, está descrita en restos arqueológicos de humanos y de primates de hace muchísimos años, muchísimos milenios y millones de años. Esta bacteria se ha adaptado a resistir al ácido y a la pepsina, y en parte es porque se entierra en ese moco protector de la mucosa, tiene una forma espiral y tiene una serie de bracitos que se mueven que hace que pueda enterrarse y navegar por ese moco, llegar hasta las células de la mucosa gástrica y unirse a ellas. Y además, esta bacteria puede producir sustancias que anulan el ácido, toma sustancias del estómago que hay en el ambiente del estómago y produce sustancias que neutralizan el ácido y, bueno, pues le hace que poder beber. Esta es la bacteria que yo creo que todo el mundo le suena, es el Helicobacter pylori, y es fácil de diagnosticar hoy en día con una prueba en aliento que te dan unos reactivos y soplas en un tubito y eso se analiza. También se puede ver una prueba en heces en la que se miden restos de esta bacteria, o bien incluso en biopsias del estómago tomadas por endoscopia, con lo cual podemos saber qué parte de la población tiene esta bacteria. Doctor, ¿la Helicobacter pylori es la causante de la mayoría de nuestras molestias y enfermedades estomacales? Es muy buena pregunta, Gregorio. Hay que ver el contexto. Como hemos dicho, la mitad de la población del mundo tiene esta bacteria, pero no siempre es la causa de enfermedades, pero sí las puede causar. A veces causa esas enfermedades y a veces simplemente vive tranquilamente en el estómago. Puede darse el caso de que un paciente con molestias estomacales tenga Helicobacter pylori, pero que no sea la causa de dichas molestias al ser tan frecuente, porque la tenemos la mitad de la gente. Es como tirar una moneda y decir cruz, tienes las mismas probabilidades de tener esta bacteria que no. Pero en otras ocasiones, sin duda, el tratar esta bacteria puede mejorar estas molestias digestivas porque el Helicobacter pylori sea la causa de las mismas, porque el Helicobacter, al interaccionar, al pegarse en la mucosa gástrica, puede generar inflamación y enfermedad. Veremos el papel que tiene esta bacteria en los síntomas y enfermedades del estómago y duodeno. Volvamos a la dispepsia o indigestión, doctor. Hemos dicho que había dos tipos. Empezaremos hablando de la dispepsia orgánica, que como hemos dicho se debe a enfermedades que podemos diagnosticar y tratar, que podemos ver en pruebas. Hay muchas posibles causas de molestias en la parte alta de la barriga, en la zona que identificamos como el estómago, como son la enfermedad celíaca, que es la alergia al gluten, que puede dar molestias en esa zona, el reflujo gastroesofágico, que normalmente no notamos como ardor en el pecho, pero puede dar molestias en la parte alta del abdomen, ardor en la parte alta del abdomen, los tumores de estómago que, por suerte, antes eran muy frecuentes porque los seres humanos usábamos sal, usábamos una serie de compuestos para salar la carne y que no se estropeara, pero hoy en día, como tenemos las neveras y otras formas de tratar la carne y tratar los alimentos, pues no hay tanto cáncer de estómago como había antes, que había mucho. Decíamos que la capa de células que reviste el interior del tubo digestivo es la mucosa. Perdona, Gregorio, que lo repita tanto, porque hay gente que este tipo de términos pues no los acaba de interiorizar y creo que no daña el repetirlos. Entonces, cuando ese revestimiento, cuando esa mucosa, hay una herida que penetra, que hace un socavón, que hace una hendidura en la pared del estómago o del duodeno y hay inflamación, eso lo llamamos úlcera. Repito, una pérdida de la continuidad, de la integridad de la mucosa, en la que hay pérdida de sustancia y como un pequeño o grande hondonada asociada a inflamación. Eso es lo que llamamos úlcera. Las úlceras pueden estar en todo el tubo digestivo, las podemos tener en la boca, son las llagas, digamos, en el esófago, pero son muy típicas de estómago y duodeno. Pueden no dar síntomas de dispepsia, dolor, saciedad al comer poco, sensación de hinchazón y en algunos casos pueden dar complicaciones. Las complicaciones más frecuentes es el sangrado, porque esta herida, esta inflamación que va
haciendo un socavón, que va haciendo una hondonada, puede afectar a una vena o arteria del estómago y duodeno y que sangre, entonces eso lo que puede dar es que el paciente vomite sangre roja, vomite sangre negra porque está digerida, o al hacer de vientre haga una pasta negra que es sangre digerida. Cualquiera de estos síntomas en el que veamos que pueda ser sangre, vómitos negros, vómitos de sangre, hacer de vientre negro o sangre, hay que ir a urgencias, porque bueno, cuando se sangra por dentro es una cosa que hay que tomarla en serio. La mayor parte de casos van bien, pero hay que ir a urgencias. Afortunadamente, esto no es muy frecuente y cada vez es menos frecuente porque cada vez tratamos mejor estas enfermedades, pero puede ocurrir. Otra es la perforación, que es que crezca tanto la úlcera hacia adentro, haya tanta inflamación que llegue a atravesar la pared del estómago y duodeno y dé un dolor muy fuerte al haber una peritonitis por el ácido del estómago, que es una urgencia médica también y que la gente no dudará en ir a urgencias porque es algo muy doloroso. Pero doctor, ¿por qué se originan las úlceras de estómago? Pues si simplificamos mucho las cosas, hay dos grandes causas de úlceras en el estómago y el duodeno. El Helicobacter pylori, que es esa bacteria de la que hemos hablado y que puede dar una inflamación en el estómago y el duodeno que lleve a tener úlceras, y los antiinflamatorios no esteroideos, que son pues las típicas medicinas para el dolor que usamos, tipo pues el ibuprofeno, el diclofenaco, aspirina. Todos estos hacen que los mecanismos que tiene el estómago y el duodeno de protegerse del ácido fallen. Por una serie de cosas hacen pues que haya menos moco, que sea más vulnerable la superficie del estómago, que haya lesiones y eso puede llevar a úlceras. Entonces, esas son las dos grandes causas, Gregorio, de úlceras de estómago y duodeno, el Helicobacter pylori y este tipo de fármacos. De hecho, no en todos los pacientes que toman antiinflamatorios se da, pero en algunos pacientes que tienen especial riesgo de tener úlceras, damos omeprazol o derivados, lo que llama la gente protectores gástricos, para evitar la aparición de úlceras. Otras causas de molestias tipo dispepsia son el cáncer de estómago, que quiero transmitir que cada vez es menos frecuente, pero es importante diagnosticarlo. ¿Cuándo tenemos que sospechar que una dispepsia hay que ir a descartar enfermedades graves como esta? Pues cuando se asocian a pérdida de peso importante, a anemia, a sangrado, como decíamos, a otros signos de alarma que al médico le hagan sospechar, no a afinar tanto como que sea un cáncer seguro, pero sí a mirar bien al paciente y rápido con una endoscopia o con la prueba que el médico decida para descartar cosas importantes. Normalmente los pacientes que vienen al médico con dispepsia tienen estos síntomas durante muchos años y están estables dentro de esos síntomas y ahí no vamos a ver tumores en general, vamos. Cuando tienes un tumor suele ser algo que tienes desde hace pocas semanas o meses y que cada vez tiene más síntomas. Normalmente la dispepsia muchas veces es gente que padece del estómago, que dice la gente, y que viene al médico porque tiene una temporada peor y esto es muy tranquilizador que lleve años con estos síntomas. Hay medicinas además que pueden dar estas molestias como algunos antibióticos, algunos fármacos para prevenir la gota y otros fármacos que usamos con frecuencia, enfermedades en otros órganos, el hipertiroidismo, la diabetes, la enfermedad celíaca y otras enfermedades pueden asociarse a dispepsia, pero bueno, pues la úlcera es la más famosa y la más frecuente junto con el reflujo gastroesofágico. Doctor de Madaria, ¿y cuál podría ser nuestro problema si sentimos dolor en la parte alta del estómago? Pues cuando tenemos molestias crónicas en la parte alta de la barriga y no detectamos ninguna enfermedad en las pruebas que realizan los médicos, todas las enfermedades que hemos hablado, en este caso, pues hablamos de dispepsia funcional. La verdad es que nadie sabe a ciencia cierta porque hay algunos seres humanos pues, que tienen molestias en la parte alta y central de la barriga sin tener una enfermedad detectable normal. Se han encontrado pistas, pero no son universales. Es decir, no hay una sola cosa que explique que casi un 20% de los españoles, por ejemplo, o de la gente, tenga molestias de estómago. Hay gente que se ha visto que no se mueve bien el estómago porque se mueve demasiado o demasiado poco. Otros tienen mucha sensibilidad de forma que estímulos que a lo mejor a mí no me producen molestia, a otro ciudadano sí se la produce. Otros se han visto que tienen alterada la microbiota. Otros tienen problemas importantes psicológicos de ansiedad, de somatización. Por ejemplo, se ha visto que tiene más dispepsia gente que ha sufrido abusos
de niño. Es curioso, pero se ha visto estadísticamente que hay más probabilidad de tener este tipo de molestias si has tenido un trauma infantil, por ejemplo, pero no hay una explicación, solo teorías. Curiosamente, la mayor parte de la gente con molestias crónicas de estómago entran en esta categoría, como decíamos, de dispepsia funcional. Algunos tendrán Helicobacter pylori y se ha visto que aquellos pacientes que tienen Helicobacter pylori y dispepsia y descartamos que tengan úlceras y descartamos que tengan otras complicaciones del Helicobacter, pues algunos, unos pocos, pueden mejorar al tratar el Helicobacter pylori, pero hablamos de una de cada 12 personas. El Helicobacter pylori, al ser tratado y ser efectivo, sobre todo si se asocia a úlceras o a otras complicaciones y enfermedades. Doctor, ¿y cómo diagnosticamos y tratamos este problema? Este problema es muy frecuente y tampoco tiene sentido en gente que no tenemos síntomas de alarma el hacer endoscopia a todo el mundo, porque eso llevaría a un colapso del sistema y además ante lo infrecuente que son enfermedades importantes como el cáncer de estómago, pues no tiene sentido. Entonces, en pacientes jóvenes sin síntomas que nos alarmen, como pérdida de pesos, que vomiten sin parar, cosas que digas tú, jo, aquí hay que ver bien que no haya nada malo o algo importante. Pues con una analítica de sangre y una Helicobacter pylori es suficiente para dar los primeros pasos. Si hay Helicobacter pylori, se puede tratar y ver si mejora. Y si no tiene Helicobacter pylori, se puede dar tratamiento de los síntomas con omeprazol, a ver si es reflujo, a ver si podemos tratar esas molestias y reservaremos la endoscopia o gastroscopia para aquellos pacientes que no responden al tratamiento o bien que no son jóvenes, que tienen una edad en la que tienen más riesgo de tener cosas importantes o que tengan síntomas de alarma, disminución de peso, muchos vómitos, que están muy mal, que están con una anemia importante. Toda esa gente que tú sospechas que puede haber una enfermedad importante, pues haremos una endoscopia. Quería hacer un paréntesis aquí para aclarar, porque esto, en mi experiencia, pues la gente se lía mucho. La endoscopia es un tubo con el que puedes ver el interior del cuerpo humano. Es cualquier tipo de prueba en la que usemos este tipo de técnica. La gastroscopia es la endoscopia alta en la que vamos a ver el esófago, estómago y el duodeno. Y la colonoscopia es la endoscopia por la que veremos pues, el colon y el final del intestino delgado. Entonces, gastroscopia es la prueba para ver cómo está el estómago y el duodeno directamente metiendo un tubito y viendo. Es un tipo de endoscopia que es la gastroscopia. También se pueden hacer otras pruebas como la ecografía, una resonancia, un TAC, siempre según el criterio del médico, orientando con los síntomas y con cómo responde al tratamiento a los pacientes. A veces la dispepsia funcional es difícil de tratar y hay que probar diferentes estrategias, pero en cualquier caso, pues todo pasa por primero ver si es orgánico y hay una enfermedad que podamos curar que sea detectable o es funcional, que son síntomas sin que haya alteraciones en las pruebas, y luego pues buscar la mejor estrategia para cada paciente. Doctor, ¿podemos prevenir este tipo de molestias o enfermedades con una dieta saludable? Pues la dieta saludable habla por sí sola, es saludable y es buena por sí misma. Pero ocurre un problema. La gente que tiene molestias crónicas difíciles de manejar y que nota en la zona del estómago, muchas veces se obsesionan con probar diferentes dietas restrictivas, dietas complejas, para intentar mejorar, porque muchas veces se desesperan porque son difíciles a veces algunos pacientes de tratar. Entonces, mucha gente se deja el gluten, se deja la leche, se deja la fruta, no sé, hace dietas muy restrictivas y a pesar de seguir mal las mantiene. Entonces yo creo que a menos que haya una dieta en la que el médico diga que se puede el paciente beneficiar de una dieta específica, restrictiva, una dieta especial, digamos, pues no hay que hacer dietas basadas en la desesperación, sino guiadas por los médicos, hacer una dieta saludable y que el médico explore qué dieta necesita el paciente. Siempre se puede ayudar también de un nutricionista si es necesario, pero con un diagnóstico médico que guíe esa dieta. Doctor Enrique de Madaria Pascual, muchísimas gracias. F Salud. Muchas gracias, F Salud, por invitarme.